Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué Acá, cuentas? ¿Qué cuenta el acá, mundo? acá viendo el anuncio, ¿no? De una nueva nación. Bueno, igual es un poco raro, ¿no? Porque así como hoy, por ejemplo, Israel está reconociendo a Somalilandia. 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 Parece un chiste de los Simpsons, boludo. Ahora vamos a hacer un recuento histórico. Yo no soy especialista en África, ¿no? Pero vamos a tratar de entender un poco esa relación del colonialismo, ¿no? La relación que tiene Somalia, esa división también importante y política y social que hay en Somalia, para que hoy, después de ciertos años, casi 30 años, Somalilandia hoy, que es una región que salieron todos los estados-nación, a decirle a Israel. Yo creo que Israel también lo hizo un poco con lo que sucedió con Palestina, ¿no? En términos de vengarse después de esa oleada de países europeos también de otros países que comenzaron a reconocer más activamente a Palestina como un Estado-nación. Claramente ya sabemos que en la ONU eso tiene que votarse, ¿no? Como corresponde a través de las comisiones. Es algo muy simbólico. Lo mismo Perdón, que hizo Israel. Somalilandia. Sí. No sé si hay música de fondo. Bajémosla. Ahí puesta una mini musiquita de fondo. ¿Somalilandia limita con Israel? No, para nada. Limita con el Mar Rojo, que es importante. ¿Por qué? Porque del otro lado están los hutíes, ¿no? En Yemen. Ahora vamos a explicar un poco por qué este reconocimiento a Israel. No es que Israel hoy se levantó Netanyahu reconociendo países porque hay, no sé, declaraciones e insinuaciones de pueblos libres, ¿no? Como por ejemplo, si vamos a esa lógica, también podríamos empezar a reconocer al Donbass como ruso, ¿no? O también podríamos empezar a reconocer, hay que ver qué sucede en Siria con el pueblo druso, ¿no? Que también hay una vinculación ahí con Siria y la parte norte de Israel. Si esos drusos hoy, por ejemplo, que son mucho más benevolentes, ¿no? Con el pueblo israelí que con las fuerzas sirias, bueno, por ahí también se podría llegar a reconocer. Lo que pasa es que no les conviene, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos con Somalilandia porque es una pieza clave que empieza a entrar en el juego de la geopolítica y que tiene, ¿no? Un porqué, ¿no? Y en este momento es clave Somalilandia, sobre todo para Israel, ¿no? Que también ya ve al próximo adversario, que lo veníamos diciendo, ¿no? En los capítulos anteriores de esta sección, que ya ha derrotado, ¿no? Muy debilitado Hezbollah en el Líbano, por supuesto Bashar al-Assad, caído en Siria a partir de diciembre del año pasado. Lo que pasó en Irán, también doblegado, ¿no? Por las bombas antibúnker que hicieron, ¿no? Del plan nuclear iraní. Sí, posponerlo, ¿no? Pero también debilitar a los ayatolas. Bueno, el otro hegemón importante que le queda a Israel hoy son los turcos, ¿no? Y el pueblo turco ha demostrado ser ya un defensor, ¿no? De ciertos intereses también en la región. ¿Por qué? Porque es un país sunita, pero no es tan fundamentalista como otros países de la región, ¿no? Como por ejemplo sí, Irán, pero que también tienen relaciones inteligentes, ¿no? Con, por ejemplo, Israel, ¿no? En este caso, Turquía. Bueno, ahí van a empezar a romperse esas relaciones porque ya Israel, por ejemplo, también está acercándose a Chipre y a Grecia, Grecia histórica, ¿no? Nación que se independiza precisamente de los otomanos, de los turcos, por allá en la década de 1820 o 1822 más precisamente. Bueno, hay una tirria ahí, ¿no? En la región. ¿Por qué? Porque como lo veníamos hablando un poco, ¿no? Es el centro y de las cunas de las civilizaciones, con lo cual siempre va a ser una región muy conflictiva. Bueno, vamos a mostrar Como el que primer... el área quedó con tensión, ¿no? Con energía, porque todo pasa ahí en Cada vez más tensa la situación y por sobre todo son discusiones existenciales y de civilización, ¿no? Está la civilización persa, la civilización turca otomana, la civilización árabe, la civilización israelí también en ese sentido. Son pueblos distintos todos que les cuesta convivir y bueno, también con minorías cristianas, ¿no? Por supuesto, entonces hay una situación muy tensa, pero vamos a ver precisamente el caso de Somalilandia y por qué es tan importante. De nuevo, no soy especialista en África, pero vamos a hacer una explicación rápida para entender el presente de lo que está pasando acá en el Cuerno de África. Vamos a ver, Produ, el primer mapita, si es posible. Esta es la nota que salió un poco explicando la situación, pero bueno, este es el mapa de África en 1885 y en África en 1914.
África en 1885 está así, ¿no? Principalmente poblada y conquistada en las regiones que están, ¿no?, vinculadas a las costas, ¿no? Perdón, Sí. donde no hay nada, que eran gobiernos africanos puros. Sí, y muchas clanes, muchas tribus, pero por sobre todo no había entrado el hombre blanco a esas regiones, entonces eran No había estados. Exactamente. Recordemos que el Estado-Nación es una invención occidental, ¿no? También se lo digo a los palestinos que pretenden ser un Estado-Nación, o como por ejemplo en la misma región latinoamericana, ¿no? Los mapuches. Bueno, los mapuches quieren también tener su propio Estado-Nación o reivindicarse la nación mapuche, ¿no? En detrimento de los intereses de Chile como de la Argentina. Bueno, el Estado-Nación es un concepto totalmente eurocéntrico, con lo cual, bueno, acá también vuelve y juega la situación, ¿no? Pero sigamos con el mapa, porfa, para explicar. Este África de 1885, ¿no? Es el África que todavía no se había partido en la cumbre de Berlín. La cumbre de Berlín es donde Otto von Bismarck, ¿no? El canciller alemán, el gran Kaiser, lo sienta a las potencias imperialistas y coloniales y les dice, bueno, nos vamos a repartir a África. África que representa casi, es el tercer continente más grande en términos de extensión territorial, ¿no? Después de Asia y de América. Bueno, Europa representa un cuarto de lo que es el continente. Bueno, los europeos doblegaron al mundo, pero siendo el continente uno de los continentes más chicos en este sentido. Bueno, ¿qué pasó entonces? Bueno, en estos 30 años, desde el 85, ¿no? De la cumbre de Berlín, donde se reparten a África, la comienzan a partir como si fuera una torta entre las potencias extranjeras. Bueno, comienza ya muy cerca de la Primera Guerra Mundial a verse este mapita que está acá, ¿no? El segundo mapa en África 1914. Bueno, esto ya es casi empezando la Primera Guerra Mundial y vemos, bueno, el predominio, por supuesto, de Inglaterra y de Francia por sobre las demás potencias. Bueno, ¿qué pasa? Hoy la región de Somalilandia, si vemos un cuerno, vemos a África en la parte derecha, hay un cuerno, ¿sí? Que se llama Somalia Británica y Somalia Itálica. Bueno, esos eran dos protectorados que por supuesto pertenecían a estas dos potencias coloniales y tuvieron sus momentos, ¿no? Somalia, tanto de guerras de independencia y de liberación nacional, pero también diferenciándolas, ¿no? Del proceso, por ejemplo, latinoamericano. Recordemos que el proceso africano de descolonización es un proceso de acuerdo, ¿no? Entre las potencias colonizadoras y los pueblos que, por ejemplo, en Argelia sí se dio una guerra de liberación, pero otras que directamente llegaron a su independencia o a su descolonización por medios pacíficos. No es el caso, por ejemplo, de América Latina, que mi modo de ver, esto es una interpretación mía, ¿no? Y también de muchos historiadores que ven a las guerras de independencia latinoamericanas más como guerras civiles, porque no habían pueblos en el sentido diferenciados culturalmente. Éramos tan parecidos que Pío Tristán defendía el Perú siendo un criollo y se enfrentaba a otro criollo como Simón Bolívar. No es que era guerra de españoles contra americanos, no era tan así. Pero bueno, acá sí era un poco así la situación en África. Era más africanos contra europeos y colonizadores, por supuesto, europeos. Bueno, ese cuernito de África, donde está Somalia, pasó por muchos momentos, ¿no? Por supuesto, los momentos de independencia que después generaron muchas guerras civiles, de nuevo, porque esto tiene que ver con la imposición, ¿no? Acá estamos viendo África, pero del otro lado del Mar Rojo está la península arábica y ahí también se intentó imponer el concepto de Estado-Nación. Y el Estado-Nación, por supuesto, europeo, ¿no? Dibujando ciertas fronteras que claramente no respondían a los intereses ni a la cuestión cultural milenaria de los pueblos y de las tribus africanas. Bueno, todo eso genera lo que estamos viendo hoy en la actualidad y también, por supuesto, envalentonado por los intereses de los países que imponen esta situación, como por ejemplo pasó en la península arábiga con el tratado Marx-Sykes y François-Picot, que son el tratado Sykes-Picot, que generó también la partición de Medio Oriente. Bueno, acá el caso es el africano, pero lo que generó fue guerras civiles constantes entre clanes y líderes que se reivindicaban la propia representación del pueblo, en este caso de Somalia, que de nuevo había una Somalia británica y una Somalia itálica. Bueno, cuando se logra
reponer un poco la situación de Somalia ya en términos de independencia, comienza a haber una guerra civil, también en un contexto de Guerra Fría, donde el poder lo toma el señor Mohamed Said Barre, ¿sí? De orientación socialista marxista, como también pasó en la época colonial y descolonial de Medio Oriente con las repúblicas árabes del partido Baas, ¿no? Estas repúblicas socialistas como las de Libia, Siria, Irak, ¿sí? Que generaban cambios a nivel político muy vinculados también a doctrinas occidentales como el marxismo, ¿no? Y el socialismo. Bueno, eso comenzó también a generar en Somalia un cambio político vinculado al socialismo de Estado o al nacionalismo social en ese sentido y, bueno, dejó a un dictador por 30 años, ¿sí? Que era este señor Barre. Y esto se termina en el 91 y ahí comienza una nueva crisis en Somalia. Les recomiendo que vean una película, no sé si la vieron, que se llama Black Hawk Down, La caída del halcón negro. La caída del halcón negro. No, Es no una la vi. película, Sí, la vi. es una película muy buena de la época de los años 2000 más o menos, que cuenta un poco la historia de lo que pasó a partir de la caída de Siad Barre, ¿sí? Y la lucha constante de estos clanes por el control de Somalia, ¿no? Ya Somalia unificada, por supuesto, a mano de hierro por Barre, pero ya cuando comienza la caída de Barre y comienza la lucha de estos clanes que quieren representar a Somalia, bueno, efectivamente comienza también la ayuda humanitaria de Occidente a entrar en el Cuerno Africano para generar un poco de estabilidad regional, ¿no? Bueno, ahí está Estados Unidos en esta película Black Hawk Down, representando, ¿no? el promotor y la ayuda humanitaria, que por supuesto uno de esos líderes que toma el poder, que es Mohamed Farah Adaid. Bueno, Adaid es el que está en el poder en esa época que Barre es expulsado, él no muere ahí en la caída de su gobierno, pero es expulsado, eyectado y le toca salir exiliado para dejar, bueno, los escombros de Somalia. Bueno, ¿Esto en qué año? esto fue en la década del 90. Los 90. En como el la 90. guerra del En los 90, Golfo. ellos tenían un gobierno medio dictatorial a lo Maduro. Claro, era una república socialista. O sea, tenían un gobierno comunista y el dictador, Barre es expulsado ¿por quién? ¿Por los somalíes? por los somalíes, diferentes tribus, de nuevo, es una guerra Ay, civil que donde no se mete Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia a sacarlo al man. hay que ver, ¿no? La Ok. Guerra Fría también es eso, ¿no? Ah, bueno. Yo creo que, por no, supuesto... pero no fue una intervención. No, Estados Unidos y por supuesto las Naciones Unidas intervienen ante la crisis humanitaria en Somalia Le a mandan partir ayuda. de la caída de Barre, ¿no? Y cuando llega al gobierno este señor Mohamed Farah Adaid. Ok. Adaid genera una crisis social, una guerra de clanes, ¿no? Por la herencia de lo que dejó Barre, que, bueno, genera una crisis social y humanitaria tan grande en ese cuerno africano que ingresa a Estados Unidos para liberar a Somalia de estos tiranos también que son tribales en el sentido occidental, ¿no? Por supuesto. Y se da esta batalla ¿Quién de queda? Mogadiscio, que es la capital de Somalia. Bueno, ahí, por supuesto, se va estabilizando la región, pero siempre quedaron, esto se convierte en una república y en una democracia, pero con ciertas diferencias entre el norte y el sur de Somalia. Era un país unificado, pero con mucha diferenciación en términos culturales. Primero porque una era británica, la parte de arriba, y la otra, la parte del sur, era más itálica. Entonces, Corea del hasta las Norte, mismas- Corea del Sur. Exactamente, hasta las mismas costumbres. Lo más normal es que Somalilandia hubiera sido un país ya hace muchos años, ellos se autodeterminan, ¿no? Como una región libre e independiente, pero bueno, Somalia tenía una relación de autonomía precaria, pero no era un país aparte. Ahora lo que está haciendo Israel es tratar de incentivar que Somalilandia, ¿Cuál es la después parte? de 30 ¿La años, italiana o la británica? la británica. La británica se quiere hacer Sí. su propio país. Inclusive los lugareños, tipo los habitantes de Somalia, sienten y también identifican la parte del norte como una parte más estable, una parte más gobernable, una parte con más inclusive estabilidad económica. Es como Corea, pero a la inversa. Ponemos de vuelta el Sí, mapa. Corea del Norte ¿Puedo? también es estable, ¿eh? Bueno, Corea del Bueno, Sur bueno. también, pero bueno. Pero sí, es una situación vinculada a la de Corea parecida, pero sin el nacimiento de dos estados.
O sea, Vamos, la sí. parte marrón clarita es No, lo es que- todo el mismo marrón, Pará, pero no. es la punta de arriba. Somalia llama- Británica tiene, ¿viste que están los colores ahí de las potencias? Sí. Bueno. Es la de arriba. El marrón Somalia oscuro. Británica, Por eso, por eso. exactamente. Es El pedacito pequeño. El pedacito más pequeño. Es más chiquitito. Exactamente. El Y Somalia. la Somalia itálica o italiana es mucho más extensa. Bueno, Somalilandia hoy tendría el tamaño más o menos de una Nicaragua, ¿sí? De un Uruguay, Más o zoom. menos así, Correlo para el costado ahora. Para el otro costado. para el otro costado. Un poquito más zoom. Más zoom. Recordemos que este es el mapa. No, pero Ahí sí, va, ahí está bien el ahí mapa, estamos perfecto. viendo, ahí está. Bueno, ahí está, por ejemplo, todo el predominio, ¿no? De la África occidental francesa, la África ecuatorial francesa. Todo esto también, vamos a decirlo, ¿no? África hoy está teniendo un proceso de segunda independencia económica, social, moral, ¿no? También con la revolución de las boinas, ¿no? Y esto tiene que ver con el papel fundante, ¿no? De una reivindicación de la africanidad, del panafricanismo de Ibrahim Traoré, que es este revolucionario de Burkina Faso que está unificando, ¿sí? A los pueblos del Sahel africano, que son estas naciones hoy que fueron de nuevo delimitadas por el poderío europeo, por sobre todo el francés, y que se están inclusive independizando de la moneda del franco francés, que por ejemplo en Francia, por supuesto, son a euro, manejan el euro. Ahora, a las colonias las doblegaban hasta hace 2 o 3 años con el franco francés, ¿no? Entonces, generaban una situación de dependencia no solamente cultural, económica, como todo, ¿no? Yo también soy muy crítico de que la vinculación tuya, ya sea a través de la fuerza o no, a una cultura también te genera cosas buenas y malas, ¿no? Las leyendas rosas y las leyendas negras, ¿no? Yo, por ejemplo, reivindico la hispanidad en ese sentido. Yo soy producto también de eso. También soy producto de otro tipo de situaciones, ¿no? Vinculados. Pero bueno, lo que hoy reivindica la revolución de las boinas verdes en África es esa situación. Bueno, Somalia no es parte del Sahel, ¿no? Pero está siendo parte también de esta situación, ¿no? De la ebullición del mundo. Y bueno, ya estamos viendo que hay guerras en Medio Oriente, hay guerras en Asia. Ahora vamos a hablar de la de China y Taiwán, ¿no? Que está muy próxima también a generar una situación con Estados Unidos y Japón. La única región del mundo que hoy no tiene un conflicto fuerte es Oceanía, ¿no? Pero porque estamos hablando de islotes, América islas Latina. chiquititas. Pero América Latina hoy está totalmente cercada por Estados Unidos a la espera de que no pase Para. algo más grave. Para. Pero la sí. boca se te haga a un lado. No. Digamos, por ejemplo, hoy no la traje la noticia, pero Estados Unidos acaba de anunciar, no hay pruebas tampoco. Oceanía son 3 países que se van No, a bueno, pelear. es un poquito más. Australia es un... Pero bueno, Son es una el Reino extensión- Unido. Son una extensión de Europa. Ahora, Estados Unidos acaba de anunciar que atacó ya de manera terrestre a un puerto que donde supuestamente ya Había una estaría- base Sí, una narcotraficana. base narcotraficana. Sí, todavía no hay confirmación de Maduro ni el gobierno venezolano. Tampoco Estados Unidos dijo dónde está esa base que atacó, ese puerto que atacó. Y tampoco hay pruebas, así como esos videos, ¿no? que muestran los bombardeos constantes en el Caribe. Bueno, tampoco hay un video que muestre la operación de ese bombardeo. Pero bueno, entrando de nuevo, ¿qué repercusiones tiene esto, no? Ya hicimos ese resumen de lo que era Somalia, por qué hace 30 años Somalilandia quiere ser lo que hoy reconoce Israel que es, pero de nuevo es un reconocimiento simbólico. ¿Por qué? ¿Quién Porque- más? Yo lo ¿Quién tengo más que decir reconoció algo que a Somalilandia? todos pensamos. Claramente Somalilandia es algo que pensó Homero Simpson. Tipo, Somalilandia, dale. Pará, yo tengo varias preguntas. Sí. Creí que el nombre era un chiste, no es real. No, es real, por la, supuesto. la pregunta número 2 es: ¿quién más aparte de Israel reconoció a Somalilandia? No, solamente Israel, por supuesto. Yo creo que lo va a hacer Javier Milei, ¿no? En cualquier momento. En algún momento. Como Les no va a dar- tenemos les va ningún a dar problema. nacionalidad. Ni siquiera Estados Unidos. Como los de Bonobón, ¿te acordás? Argentina. Bono- Los Bonobón que querían ser Los argentinos. africanos. No querían ser argentinos. Ahí también hubo una malinterpretación de los de Milei. Querían que Milei los reconozca como nación, que sería el caso de Somalilandia. Tal cual. Bueno, vamos ahora al segundo mapita que hay ahí. Produ, porfa. Este sí es el mapa del Golfo Pérsico, ¿no? De la península arábica. De un lado está el Mar Rojo y del otro lado está el Golfo Pérsico. ¿Y por qué es importante Somalia? Porque desde ahí puedes bombardear y a Arabia Somalilandia? Saudita. Porque desde ahí no, a Arabia Saudita no. Todo.
a los hutíes que están en Yemen. Bajemos un poquito el zoom, así vemos un poco más el mapa. Ahí está perfecto. Ahí está. Ahí está. La puntita de Somalilandia está ahí abajo y arriba tenés Yemen, Arabia Saudita, Omán. Emiratos Vos Árabes. me estás queriendo decir que por ahí ese reconocimiento viene a cambio de que en la puntita esa pongan una base militar con capacidad de tener Yo misiles. creo que no Bueno, hace falta Turquía- ni decirlo para mí. Sí, por supuesto. No hace falta ni decirlo. Turquía ya anunció que va a movilizar a la zona de la otra Somalia. Ojo, acá salieron todos los países del mundo y los bloques regionales, la Unión Europea, la Unión Africana, inclusive Estados Unidos dijo, ¿qué es eso de Somalilandia? Parece un chiste, dijo. Donald Trump lo dijo en una cadena Somalilandia, nacional, diciendo que es Somalilandia, me parece una joda. Bueno, claramente no le habrá gustado a Netanyahu, que fue hoy a hablar de la segunda fase de Gaza. Bueno, vamos a hablar de eso en otro programa. Pero acá lo importante es, bueno, Somalilandia va a ser una base estratégica, un lugar estratégico para combatir a alguien que se volvió una piedra en el zapato tanto para el comercio mundial, ¿no? Acá vamos a hablar de el comercio petrolero, pero principalmente para Israel. ¿Por qué? Porque Yemen está inmiscuido en un conflicto, en una guerra civil de hace muchos años, donde también hay una fuerte reivindicación de Yemen del Sur y Yemen, ¿no? Yemen del Sur, que quiere ser totalmente independiente al gobierno de Yemen, que además también tiene un conflicto con una minoría religiosa chiita, socia de Irán, que son los hutíes. Bueno, los hutíes están torpedeando constantemente a los barcos y haciendo actos de piratería en solidaridad ¿con quién? ¿Con quién creen que se solidarizan los hutíes? Los hutíes que están en Yemen. Los hutíes que están en Yemen se solidarizan con alguien en la región, con un actor fundamental en la región que genera inestabilidad, con Palestina, ¿no? Bueno, los hutíes hacen eso, se solidarizan con el pueblo palestino y, bueno, atacan constantemente al comercio global, que, bueno, dentro de todo, dentro de la versión de los yemenitas, son cómplices de lo que genera Israel, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros programas, en la Franja de Gaza, por supuesto, ¿no? Y que ya empezó a hacerlo en Cisjordania, que es donde está reconocido por lo menos el gobierno de la Autoridad para la Liberación de Palestina, que es el partido Fatah, ¿no? Que es el partido reconocido realmente y que ha hecho las labores diplomáticas para ser reconocido como pueblo, ¿no? En contraposición a Hamás, ¿no? Que Hamás es eso hay que decirlo también, un ejército terrorista vinculado a el yihadismo, ¿no? Que tiene otra noción ni siquiera de Palestina, sino de la región en contra de la existencia del Estado de Israel. En cambio, la Autoridad para la Liberación de Palestina, con el partido Fatah a la cabeza, reconoce a la existencia de Israel. O sea, hay una negociación entre esos dos actores que, hay que decirlo, también a Israel le viene fantástico que siga existiendo Hamás desde un lugar estratégico, porque si desaparece Hamás, ese actor radicalizado de la región y que reivindica la no existencia de Israel, bueno, te quedaría como único actor racional en el juego el que pide que exista una nación tolerante, ¿no? Como sería Palestina, gobernada por estas nuevas autoridades. Bueno, eso fue también lo que fueron a hablar Netanyahu y Trump para ver esa segunda etapa o fase del proceso de paz que se viene, que, bueno, no sé, lamentablemente yo no veo ningún proceso de paz, veo que siguen los bombardeos, veo que Cisjordania sigue, por ejemplo, con Smotrich, que es su ministro de Interior y de Finanzas, financiando todavía kibbutz y localidades nuevas en Cisjordania, promocionando colonos en detrimento de los pueblos que están ubicados ahí, que son hoy reconocidos oficialmente como palestinos. Bueno, Pará. sí. Podemos decir que fue un año donde se declaró paz y al final no hay paz en ningún lugar. No, por Porque supuesto. Venezuela no está en paz, pero Corina Machado tiene el Nobel de la Paz. María Corina Machado, premio Nobel. Pero entre Israel y Palestina siguen los bombazos. Entre Israel y Palestina, no. No. Porque Palestina no tiene... Porque se quedó sin bombas. No, y no tiene bombas tampoco. Israel lo que Israel- tiene es una... Perdón, Israel. Palestina lo que tiene es una resistencia en la Franja de Gaza con Hamás. Una resistencia armada que también, ¿no? Hay que decirlo, en Gaza Por hubo eso, una pero- guerra civil y sacó al partido Fatah y Israel continuó erradicó. con los ataques a la Franja de Gaza. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, ahí lamentablemente tampoco hay sí. paz. Lamentablemente sí. Y después, Ucrania menos. Ucrania y Rusia tampoco hay paz. Hoy se reunieron Pará. Zelensky Eso y era- Trump.
Bueno, se reunieron, pero todo sigue por lo menos en todo. Ahora vamos a hablar de eso, sí. En un ratito. Bueno, todo esto sigue en el marco de que se están atacando. Yo sé que no hay que hacer esto, pero de un lado tendríamos entonces Yemen, Palestina, Irán. Medio Oriente. Irán, que también amenazando, ¿no? De que ya tiene un nuevo plan nuclear. Ha decidido salir del plan de no proliferación de armas nucleares. Ha decidido Irán, Yemen. la República Islámica de Irán hacerlo. Bueno, Yemen, Palestina. Turquía, ¿no? Turquía. También mirando de reojo a Israel, Palestina. Y por supuesto, bueno, ahora tenemos en América el problema Venezuela, Estados Unidos, en Asia, No habla de China, eso. Taiwán. Y después la alineación más pro-Israel sería Arabia Saudita, Sí, no lo reconoce. Irak. Bueno, como aliados. Arabia Saudita funcionó como aliado, permitió que pasaran por encima de su No, territorio. ese fue Siria. De Siria. Bueno, Ese fue Siria. Arabia Saudita tiene una relación muy dicotómica. ¿Por qué? Porque no firmó los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son acuerdos para reconocer al Estado de Israel y tener una pacificación regional. Estos acuerdos fueron con la primera administración Trump, ¿sí? Y los firmaron algunos países importantes, ¿no? Emiratos Árabes, Omán, Bahrein, inclusive Marruecos del otro lado, ¿no? No está cerca ahí, pero está del otro lado. Y quieren generar una pacificación entre el mundo árabe y musulmán y el mundo hebreo judío. Nos Ahora, dicen, hay revueltas ahora mismo en Irán. sí, es verdad. Hay una crisis económica grande en Irán. No podemos traer todos los temas, pero sí lo vi. Está complicada la situación tanto de Irán, ¿no? Por el tema vinculado a la crisis, que también genera, ¿no? Las flotas fantasma, que es lo que también se le está atacando fuertemente a Venezuela y también últimamente y más hace 2 semanas para acá a Rusia. Que su compra que de son contrabando de cosas. Exactamente. Su contrabando. Su comercio contrabandístico, que es la forma de comercializar con otros actores, porque están sancionados por las élites y por los órdenes hegemónicos del comercio mundial, bueno, generan esa situación de tener que financiarse de manera más fantasma. Y eso es lo que está generando también una crisis muy grande en Irán. Más allá de que Irán hoy está generando una fuerza importante dentro de su misma sociedad de reenaltecer, ¿no? Ese espíritu en contra de los valores occidentales, ¿no? Que es como cuando, por ejemplo, acá pasó Tipo con la venganza. dictadura. No, y con la dictadura militar también, ¿no? La crisis económica que se veía en la época del 82, 81. Bueno, ¿qué hacemos? Enaltecemos los valores nacionales. Se entraba en guerra, ¿no? Como fue el error terrible que cometió la dictadura militar con Malvinas. Bueno, algo está parecido en Irán, ¿no? Generando una sensación de un patriotismo islámico iraní que desea tener su propio desarrollo de uranio y su propio desarrollo de plan nuclear, sin ya las intervenciones de los países occidentales, que, bueno, nada, aún así, cumpliendo los requerimientos, según un documento firmado por Rafael Grossi, el argentino presidente del organismo de energía nuclear internacional, bueno, decidieron sancionar a Irán y bueno, todo esto comenzó con lo de la guerra de los 12 días, pero bueno, para no desordenarme Entendido. mucho más. Entendido ¿Sí? entonces el tema del nuevo estado que se crea que va a ser Somalilandia. Somalilandia, Somalia del Norte. Somalia del Podría- Norte, Somalilandia. Ahí va. por decirlo de alguna forma, sí, Somalia del Norte, Y muy que esto puede chiquitito. incitar a otros países a que todos los problemas étnicos que haya en otros países Existen. se conviertan cada uno en su nación. Yemen del Norte, Yemen del Sur. Ahí nos tiraban el conflicto en el chat, Seba de Roberti, que no sé si está bien o está mal. Lo de Pero dice Tanzania. Chipre griego y los turcos. Sí, exactamente. Es una alianza importantísima la que tiene Israel ahora con lo que sería la antigua Constantinopla, ¿no? Los griegos que tienen un pasado greco-romano, por supuesto, en contra de lo que fue la invasión musulmana, otomana, que generó después esta guerra de civilizaciones también, ¿no? Bueno, Constantinopla, la hoy Estambul, pertenecía al mundo griego. Bueno, Grecia, de nuevo, como lo decíamos, hoy es un socio fundamental en la región, también en términos estratégicos y militares, de Israel, que va sumando también jugadores en su TEC de Medio Oriente. Pero lo importante... Tal cual, parece una jugada del TEC, como que Sí, dijo, es una jugada de TEC. tengo el otro continente, en el otro continente hay un país que queda en la puntita y desde el cual puedo atacar porque tiene un puente. Mete unas ocupémoslo, fichitas mete ahí una y fichita estoy. ahí. Bueno, y para ver lo que está haciendo el TEC ahora en el continente africano, veamos la noticia, Produ, porfa.
Una Estados noticia que Unidos. salió, sí, Estados Unidos reconociendo que es importante ahora poner los ojos en África. Y esto no es una cuestión de la estrategia de seguridad nacional que, como dijimos en los primeros días de diciembre, Trump había anunciado al mundo, ¿no? África está totalmente relegada. Vamos a poner de nuevo la noticia, porfa. Bueno, esta es una noticia que yo traje de Infobae, pero en realidad la noticia salió en el Washington Post. ¿De quién es el Washington Post? Post. De Jeff Bezos, ¿no? Ah, no sabía. Un, El Washington Post es del Jeff Bezos, ok. Exactamente. Y el opositor es el New York Times. Todos los de Nueva York son opositores. Más o menos, más o menos. Hay opositores y no tanto en este momento, donde Estados Unidos, bueno, no se sabe qué rol va a jugar. Pero en África, el Washington Post saca esta nota hablando fuertemente de que hay que poner la mira en África. Y bueno, esto fue en el contexto de los bombardeos que hizo Estados Unidos en Nochebuena a Nigeria. Lindo Invadió. regalo de Navidad. Bombardeó la ciudad de Sokoto, ¿sí? En el norte de Nigeria, que es una comunidad también, Nigeria, el país más grande en términos poblacionales del continente africano, es uno de los países que más crece en términos de población. Bueno, Nigeria hoy tiene un problema también, como también lo tiene el Sahel, que está arriba, ¿no? El otro país que es vecino limítrofe es Níger. Bueno, estos dos países y en el Sahel en particular hay un conflicto con el mundo el islámico radicalizado yihadista, ¿no? Porque el ISIS, que salió del Medio Oriente, se fue hacia África, se fue movilizando hacia África a través del Boko Haram, que son agrupaciones cristianas yihadistas, ¿no? Que también reivindican la lucha religiosa en contra de los valores occidentales. Bueno, Nigeria hoy tiene un problema ahí arriba, pero no necesariamente con los cristianos en esa región, porque los cristianos están en el sur. Entonces Estados Unidos o bombardeó mal, ¿no? Que es lo que están empezando a decir los mismos habitantes de Nigeria y de esa región que se bombardeó, que dijeron, bueno, sí, acá hay presencia del ISIS, pero esta región es puramente musulmana. Acá lo que no hay, la minoría cristiana, no está en esta región. La verdad que la región cristiana está en el sur. Entonces, o Estados Unidos bombardeó mal, o lo que quiere hacer, ¿no? Es generar una situación de, bueno, también pongo los ojos, porque ¿cuál fue el argumento de Donald Trump? Que se estaban asesinando cristianos. Bueno, yo Pero, le quiero decir a ¿cuál es Donald tu teoría? Para. Dijiste, o se equivoca Estados Unidos y bombardea mal porque un error de cálculo, están todos sentados en la oficina, en la Panic Room, Strategic Room, qué sé yo, y dicen, tiremos el dron. Uy, boludo, era en el sur. Nos No. equivocamos. Claramente Nigeria tiene un proceso también de diferenciación. Todavía no llegó a ese contexto de una guerra civil a lo que es Sudán y Sudán del Sur. Ese contexto no existe. Pero ¿a quién bombardea? Pero déjame terminar. ¿sí? Donald. Donald Trump está bombardeando a Nigeria por una cuestión vinculada a los intereses regionales, ¿sí? Que tiene Donald Trump, pero no puede hacer lo mismo en Sudán, donde sí hay 150.000 cristianos asesinados por las fuerzas de apoyo rápido, que son estas fuerzas de mercenarios, inclusive dicen que hay 20.000 colombianos en Sudán hoy, combatiendo con ese ejército, que también es un ejército que asesina a cristianos, y no se mete en Sudán. ¿Por qué no se mete en Sudán? Porque está financiada por las monarquías importantes de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, que es un socio fundamental de los Estados Unidos. Ahora, es más fácil bombardear a Nigeria con ese argumento de la defensa de los cristianos. Ahora, en Sudán no se metió todavía Estados Unidos, no se metió ahí Trump, ni siquiera el mundo está hablando de lo de Sudán, es grave lo de Sudán. 150.000 cristianos asesinados en lo que va de un año en guerra civil, Sudán. Bueno, ya tiene una guerra civil constante, ¿no? Pero un año de ya inclusive limpieza étnica y religiosa. En Nigeria no existe tal situación, sí hay una minoría cristiana que a veces genera conflicto, pero no hay un genocidio contra el pueblo, dentro del pueblo nigeriano. Y lo que yo creo es que Estados Unidos ve que hay que intervenir, sea como sea África, porque África hoy es potencia en términos de minerales, en tierras raras, y hay alguien que sí está desde Hay un hace gran mucho vínculo tiempo. con los chinos. Y claro, exactamente, los chinos están ahí hace más o menos una década invirtiendo en estos gobiernos que, de nuevo, tienen una vinculación con una refundación y una reindependencia
de los poderes coloniales. Entonces están creando sus propios bancos con financiamiento chino, sus propias obras públicas con financiamiento chino, y Estados Unidos ve en Nigeria, el país más importante en términos poblacionales, un genocidio en contra de los cristianos que no existe, dicho por los mismos nigerianos, que ven también, el Washington Post dice, ojo, Estados Unidos, no olvidemos el continente africano, porque vos no lo mencionaste en tu estrategia de seguridad nacional, pero ahí están los rusos y ahí están los chinos, y es importante que Estados Unidos también esté presente. Están saliendo los europeos, los están expulsando, como dijimos, esa región del Sahel, a partir de esos gobiernos panafricanistas, que hay que decirlo también, son gobiernos militaristas que dieron golpes de Estado en contra de gobiernos totalmente entregadores y dependientes de los mismos años y los mismos dueños de los imperios, en este caso el francés, ¿no? Los Fujimori africanos. Exactamente. Entonces ahí hay que hacer un foco importante en esa región. O sea, Nigeria, porque es el país más grande Es el país no más grande en términos de densidad, y tiene una excusa. sino en que términos tiene de ISIS población. adentro. Y además, claro, tiene el Boko Haram y el ISIS, ¿no? Pero también está limitando con Níger, que es uno de estos países que tiene mucha vinculación con Burkina Faso, con Chad y con Malí, que son esta revolución de las boinas, muy hermanado últimamente con China y con Rusia, generando también en África una reconcientización de los pueblos africanos de decir, podemos ser nosotros con otro tipo de herramientas, con otro tipo de jugadores, como lo son India, como lo son China, como lo son Rusia, que bueno, son el eje del mal, ¿no? Para los mismos de siempre, pero que los pueblos africanos ven otra cosa. ¿Vos ves una revolución del continente africano? Como que se viene un frente entre Oriente, África. Y ya pasaron, Asia, ya sí. pasaron muchos líderes. Bueno, Sankara es un líder, es el Che Guevara africano, ¿no? Que le decían. Bueno, todo ese proceso ya pasó, ¿no? Ya muchos líderes van y vienen, ¿no? Como también en los continentes latinoamericanos tuvieron sus propios líderes. Ahora, hay una nueva generación que yo no sé cómo va a terminar, pero sí hay una reinterpretación del poder de África en el mundo, sobre todo por su rol geoestratégico económico en este mundo, ¿no? De las economías que están vinculadas al duopolio de la inteligencia artificial, que es Estados Unidos y China, ¿no? Y bueno, Taiwán ahí también jugando con sus semiconductores. Bueno, el duopolio de la inteligencia artificial, porque también Europa está casi prácticamente relegada, África es fundamental, ¿no? Y hoy el 90% del refinamiento de tierras raras los hace China, y mucha de esa parte está precisamente en África. Entonces, de nuevo, Donald Trump pone sus ojos con el argumento de los cristianos. Cuando, si quieres intervenir por la matanza de cristianos, puedes ir a Sudán, que es un país financiado, de nuevo, Sudán del Sur, y estas fuerzas de apoyo rápido, atacando realmente, haciendo un genocidio casi invisibilizado por los medios hegemónicos occidentales. Vamos, si quieren, a Asia, porque como les decía, esto ya empezó a ponerse lindo, ¿no? En términos, no digo lindo, no quiero, para mí que lo analizo, Subjetivo pero el término. en cualquier momento Es Luis en todas las miniaturas. Explosión en Medio Oriente. no, bueno, pero yo lo miro con interés, pero bueno, sí, es lamentable lo que sucede. Hoy ya el continente que todavía no genera ninguna situación de inestabilidad regional es Oceanía, pero ya todos, absolutamente todos, están prácticamente con alguna situación muy grave. Ni siquiera digo grave, muy grave, ¿no? Bueno, por lo menos ya se normalizó la situación de Tailandia y Camboya, ¿no? Que estaban a las escaramuzas y a los tiros, porque encima era una guerra convencional, no tienen armas nucleares, entonces están cagando a tiros literalmente. Y bueno, ya gracias a China, porque Estados Unidos hizo lo mismo en 2024 en junio, y no pudo solucionar el problema. China hoy parece que llegó a un acuerdo entre estos dos. ¿Por qué? Porque es su patio trasero, ¿no? Entonces trató de generar una estabilidad. Bueno, China hoy anunció ejercicios militares y casi un bloqueo, ¿no? A la isla de Taiwán. La isla de Taiwán, que es una islita de 180 kilómetros cuadrados, o sea, es chiquitita, pero tiene una importancia simbólica para la República Popular China, porque fue donde se refugió, ¿sí?
el ala liberal después de la guerra civil en China y Son donde, los chinos capitalistas. y donde están los dos, el otro modelo, ¿no? Bueno, Taiwán, ¿por qué resiste Taiwán a China? ¿Cuál es el poderío que tiene Taiwán? Bueno, claramente hay algo que se llama el escudo de silicio, ¿no? Que es esto que se comenzó a desarrollar a partir de los años 80 y 90 con la tecnología, pero que hoy está profundamente arraigada en Taiwán, que es precisamente la competitividad que tiene Taiwán casi única en la producción de semiconductores, ¿no? Inclusive en beneficio de China. ¿Por qué? Porque está la empresa TSMC, que es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esa empresa es la empresa más importante, ¿sí?, de la creación de semiconductores y que hoy claramente es su escudo, ¿no?, ante el mundo. Inclusive Estados Unidos le dice: ¿por qué no te mudas para California, ¿no?, donde está Silicon Valley? Que hay que decirlo, se llama Silicon Valley porque es el valle del silicio, el silicio fundamental para la producción de todos estos semiconductores y donde Taiwán es potencia. Bueno, ¿qué le dice Estados Unidos? Medite para... Venite que vengan las entregamos la empresas, isla. vengan las empresas, bienvenidas así como está Y Nvidia. China dijo... No, China ¿qué? no. ¿Qué me lo vas a querer No, dar? el propio Taiwán. El propio Taiwán dice... Porque Ah, el ¿no? gobierno de Taiwán Taiwán sabe que también. si se van las empresas. Si ya yo está. mudo, vale madre, claro, Taiwán. Sí, obvio. Sus empresas son su escudo, por eso se llama el escudo de silicio, a esta estrategia diplomática de Taiwán de no morir en el intento, porque tiene la potencia más importante en auge, ¿no?, del mundo en este momento, que China, ahí cercando, casi parecido a lo que está haciendo Estados Unidos Con con el Venezuela. Caribe. Casi parecido. ¿Por qué? Porque hay un cercamiento de buques, ¿no? Ya empezó también la patrulla de Taiwán a generar ciertos ejercicios en las costas, pero claramente con mucho cuidado, porque el que realmente movilizó un despliegue militar importantísimo fue hoy China. Esto se comenzó a radicalizar mucho más con la elección de la primer ministra de Japón, que es una mujer que viene de la ultraderecha de Japón, ¿sí? Que es Sanae Takaichi. Sanae Takaichi reivindica a Taiwán, ¿sí?, como una isla independiente, inclusive podría salir en defensa Japón de Taiwán y entrar en un conflicto directo con China por Taiwán. Lo dijo la misma primer ministra elegida y su ministro de defensa, con lo cual esto generó una explosión en la diplomacia china, que nunca vio tan desafiado y tan cerca el desafío a lo que ellos consideran que en 2030 Taiwán debería extinción. ser ya exactamente una sola China, ¿no? Y sería obviamente la China popular. Bueno, lo que se supone que va a pasar, yo creo, es que van a tratar de entrar en una zona de conciliación. El próximo abril se va a reunir Trump con Xi Jinping, ¿sí? Hay que ver si llegamos a abril. Yo creo que vamos a llegar a abril porque, de nuevo, Taiwán tiene esta estrategia del escudo del silicio como garantía hoy, lo que hoy no le permitiría a otras potencias también generar sus propios semiconductores, pero que ya están llegando, ya están generando también sus propias dinámicas de autoabastecimiento de semiconductores. Con lo cual a Taiwán también le queda poco tiempo para negociar. Hay que ver qué pasa con Japón, si sigue esta escalada militar. Hay una imagen, Produ, de lo que hizo Taiwán hoy en respuesta a lo que comenzó a hacer China en sus costas. Veamos un poquito los ejercicios militares. La misión Justicia es la misión que se autodetermina. Mutealo. Están hablando, no se entiende nada, Perdón. hablando en chino claramente. Es la misión Justicia que se autoproclama, ¿no?, la República Popular China en contra, ¿no?, de las ínfulas de Japón de querer defender la soberanía de Taiwán y por sobre todo Taipei, ayudado también por los Estados Unidos, por Donald Trump, ¿no?, diciendo que le va a proveer a Taipei mucha industria militar para que se siga defendiendo, algo que yo ya no le veo mucho sentido, pero es el último bastión, ¿no?, seguramente para los Estados Unidos y Japón en la región, que por ahí todavía hoy le genera una piedra en el zapato a Xi Jinping. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos al otro continente, donde se comenzó a dar algo bastante
grave porque de nuevo en Europa estamos cerca, ¿no?, de llegar a un acuerdo de paz, o eso es lo que creemos, ¿no? Cada tanto sale Donald Trump a Y hablar supuestamente con Zelensky. Bueno, hoy hubo una reunión importante desde ayer y hoy. Trump hoy tuvo un día bastante importante. Se reunió con Netanyahu, se reunió con Zelensky y además tuvo una llamada de Putin. Bueno, se supone que había empezado a haber una negociación entre Ucrania y Estados Unidos para empezar a acordar, ¿sí?, los yo vi puntos. varias reuniones Sí. donde Trump lo retaba a este muchacho y le decía que tenían que arreglar. Después se juntó con Putin, lo celebra Putin. Sí, bueno, todo eso a partir de la situación de la OTAN, ¿no?, interfiriendo cada vez más en los intereses de Rusia, bueno, generaron, ¿no?, que Estados Unidos hoy no apoye a la OTAN ni a Ucrania, sino a Rusia como para la estabilidad regional. Ahora, Ucrania al parecer parecía ya aceptar las condiciones de lo que iba a ser una rendición de Ucrania, ¿no?, y al futuro de Zelensky, que hay que ver cuál será. Ahora, el problema que tuvo eso es que hoy intentaron asesinar nada más y nada menos que a Vladimir Putin, ¿no? Tremenda Se le falla llamó- de seguridad. Se le llamó intento de magnicidio en todos los medios, sobre todo a los prorrusos, pero recordemos que la semana pasada ya habían asesinado en Moscú, no en Siberia, en Moscú, en la capital de la Federación Rusa, asesinaron al jefe del Estado Mayor, a Fanil Sarbarov, y ahora iban por Putin. Y esto Están es a full los recurrente. servicios ucranianos. Y esto es recurrente en Ucrania, ¿no? Porque si quiere realmente Ucrania llegar a la paz, por lo menos No mates a las Putin. las discusiones en términos bélicos, démoslas, ¿no?, en los lugares de la batalla, ¿Se ¿no? adjudicó el atentado Ucrania? No, claramente Ucrania no se adjudicó el atentado porque sería la condena de muerte de Zelensky, pero ya Rusia dice que sí fue la Fuerza Especial Ucraniana. ¿Y qué va a decir Rusia igual? Claro. Se interceptaron No 91. hay como una ganita de 91 Rusia de drones. Ataque de seguir con el falsa ataque. bandera, tiran en el chat, No. que es lo que habían dicho la semana pasada. No, Ataque pero falsa- precisamente Rusia no le adjudicó el asesinato de Fanil Sarbarov, el jefe del Estado Mayor, a Ucrania. No se lo adjudicó, dijo, estamos en investigación. Todo indicaría que fue Ucrania. Ahora, este sí fue directamente acusada, Zelensky y, bueno, por supuesto, las fuerzas militares ucranianas, de que están detrás del atentado a Putin en su casa de Novgorod, que está ahí en el norte, más cerca de los países de los Balcanes, en el norte de Moscú. Bueno, el canciller Sergei Lavrov, que no es ningún Improvisado. claro, y que es casi por lo demás una de las personas más importantes del mundo hoy, porque de él dependen las negociaciones de paz, no solamente con Ucrania, sino con el mundo, fue el que dijo esto. Esto está vinculado con el ejército ucraniano, así que vamos a responder como se debe. Realmente nosotros no trajimos imágenes hoy, pero se están dando con todo. Rusia sigue avanzando sobre el Donbass e inclusive va a ir a la conquista de Gerson y de Zaporilla, que también estaba en una zona de discusión diplomática, y como lo dijo en su discurso en el Kremlin la semana pasada de 5 horas, dicen que duró 5 horas, discurso de Putin, vamos a recuperar nuestras tierras históricas, así sea por la fuerza. Entonces ya el Donbass está prácticamente tomado y podría seguir avanzando, y van a bajar hacia Gerson y Zaporilla, que son esas zonas que ya están más cerca de Crimea, que ya es rusa, el de 2014. Así que hay que ponerle atención, hay que prestarle el foco a esta situación que pasó hoy, que es muy grave, porque es el intento de magnicidio. Perdón, ¿cómo? Sí. O sea, intento de magnicidio es le tiraron una bombucha de colores No, a la casa 91 del Kremlin. drones. 91 drones, Ah, todos la pelota. interceptados, no en la casa del Kremlin, porque el Kremlin es en Moscú, sino en Novgorod, que es al norte, ¿sí?, de la región de Moscú, más cerca de los Balcanes, donde está una residencia de Putin, una residencia presidencial de Putin. Y llegaron hasta ahí los Llegaron drones. hasta ahí, lo más curioso es eso, que para cruzar eso, ¿No será fuego amigo? bueno, por eso, ahí, No despegaron de ahí acá hay del especulación. parque de la quinta. Hay especulaciones. También recordemos que Estonia, Letonia y Lituania están cerca de Novgorod, entonces podrían haber entrado por ahí, pero dicen que lo más probable es que hayan pasado los radares, la parte rusa, por supuesto, y la parte Bielorrusia, que es un estado satélite donde gobierna Lukashenko, Bielorrusia, entonces, que es un delfín de Putin, ¿no? Ahora, Entonces, pero repetí, ¿cuántos drones? 91.
Es un 91 montón. contados. Es un montón. 91. Pasa Unos dicen 95, otros dicen 91. Entiendo que se te Pero filtren igual, 3 o 4. Si está pasando eso es porque o Rusia está tomada por los servicios ucranianos, americanos y Dios sabe, o de la OTAN. No, yo Tipo, creo que al contrario, Rusia está O tiene batallando contra una fuerza, contra tiene un muchas problema. fuerzas europeas que son la No puede ser de- unificación de los servicios británicos, franceses, estadounidenses, ¿no? Que juegan a la doble. Para también. vos es imposible que sea de propios rusos o de conflictos No, internos nada es que- imposible. Por supuesto que Rusia, hay muchas probabilidades, como decís, que esto sea un autoatentado. ¿Por qué? Porque a Rusia hoy no Le le sirve conviene el firmar la conflicto. paz, le Claro. conviene el conflicto. Yo creo igual que Rusia no quiere generar más avanzada en el campo de batalla porque su economía tampoco está en los mejores momentos. De nuevo, es un país que tiene sanciones, inclusive deportivas. Hace 2 mundiales que no juega. Y están todos sus equipos, sus empresas, tienen incautados cerca de entre 220 y 250 mil millones de dólares en Bruselas, que todavía no se han decidido la Unión Europea de utilizar esos recursos para la guerra en Ucrania, porque, para la futura reconstrucción de Ucrania. claro, Barcelona. porque todavía le siguen dando préstamos a Ucrania. En vez de utilizar esa plata, bueno, lo que Lo que pasa es que generarían lo que es- no quiere hacer la Unión Europea es lo que hizo Estados Unidos. ¿Qué? ¿Qué? Que es cambiar la lógica. Si vos tocas esa plata, cambia la lógica del mercado. Estados Unidos lo hizo en el 2008. Lo hizo Claro. Biden. No entendí. Y es- ¿Qué hizo? A ver, esto es lo que yo decía el programa pasado, que está en el libro este de Tecnofeudalismo. Él marca un quiebre mundial importantísimo con la guerra de Ucrania, no tanto por el conflicto, las muertes, sino porque Estados Unidos, atrás de las sanciones, se quedó con los bienes de los rusos y con las inversiones de los rusos en Estados Unidos. No, y ahora la Unión Europea en Bruselas tienen esos Tie- bienes. Bueno, tiene esos dilemas. Pero Estados Unidos ya lo hizo. Y ahí fue donde China cambió el juego. Bueno. A partir de ahí, China creó su propia modena. Claro, su propio- te empezás a quedar con mi guita, yo tengo que resolver. Claro, la porque situación, dije, porque ok, vos no te quiero confías más en al el- dólar. No quiero más el dólar como moneda de intercambio ahorro. internacional. Basta. claro. Porque Chicos, todo que bien. sea- que sea- El dólar es tuyo, entonces yo guardo la mía. Intercambiemos en yuan. No solo el dólar. No compro más. No hago más inversiones inmobiliarias en Nueva York. Porque vos te vas a quedar con los edificios. Claro, y la garantía que tiene. Y eso cambia la economía la mundial. garantía que tiene hoy el mundo. Se convierte en precisamente, Argentina. La garantía que tiene hoy el mundo, precisamente a través de estas guerras, es nada, ¿no? Porque si vos ves que la herramienta económica se hace una herramienta de guerra, ¿no? Esto que ya lo hemos hablado, Claro, el claro. weaponization. O sea, en la Segunda Guerra Mundial los nazis bombardeaban las costas británicas. Ahora, el banco, la libra esterlina, le seguía pagando al alemán. Claro. Porque eso era otra discusión. Si no, se rompe el sistema. Si se pierde rompe, la confianza, si sí. se comienza a acabar que es lo que dicen, ¿no? No solamente este autor que leyó Arturo, sino en el mundo se dice esto, Rusia es un quiebre en el sistema económico mundial a partir de las sanciones, no del 2022 con la invasión directa y frontal No, el de 2008. Rusia, sino desde el 2014 con Crimea. Con Crimea ya las primeras sanciones a un Estado en términos económicos generan esto que llamamos el weaponization, que es el uso de herramientas económicas para disuadir una guerra, una invasión. Bueno, esto ya no va más, porque claramente los países comienzan a crear otros bloques comerciales, como los BRICS, que ya tienen quizás hasta más importancia. Hay autores y analistas internacionales que dicen que la reunión entre Xi Jinping y Estados Unidos en abril, entre Donald Trump y Xi Jinping en abril del año que viene, es para empezar a ver quizás la entrada de los Estados Unidos a los BRICS. O sea, una locura, porque Estados Unidos está tan jugado en su sistema económico global, con su economía, que es el dólar, ¿no? Que es la moneda de intercambio a nivel global, que si esto se desmorona el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay una trampa de Tucídides, que es esta cuestión de, bueno, una potencia emergente, que China, desafiando a la potencia en declive, que es Estados Unidos. Y es lo mismo que partó, por eso se llama trampa de Tucídides, porque es lo mismo que pasó con Esparta y con Atenas. Licurgo, de los espartanos en contra de Pericles, ¿era? El griego. El griego. Bueno, la democracia contra contra un ejército y totalmente
fuerte, ¿no? Vigoroso y no vinculado a la democracia, sino a los estados armamentísticos. Bueno, Esparta le ganó a la democracia, ¿no? Bueno, podría pasar algo parecido con China, que no es precisamente una democracia en términos occidentales, pero que le podría ganar al mundo democrático. Y ese es el temor de Estados Unidos. Así que lo que vaya a pasar ahora, como para ya terminar con lo de Ucrania, es, bueno, ¿qué rol va a cumplir Rusia, ¿no? En todo esto de si la paz se firma o no? Y el ataque de hoy es clave porque ya de nuevo lo vemos. Ucrania tiene esto constantemente de atacar zonas y personas estratégicas. Lo vimos la semana pasada con la hija de Alexander Sergei, que murió totalmente, una persona inocente. La hija iban por Alexander Sergei y el auto que estalló fue el de la hija. Y no solamente eso, cuando empezó la guerra, los gasoductos europeos del Nord Stream, que también fueron fogoneados entre la CIA, que en ese momento estaba al mando de un gobierno demócrata con Biden, y Ucrania, ¿no? Defensores en ese momento, sí, de la soberanía ucraniana. Hoy que cambiaron las reglas del juego, Ucrania sigue generando golpes muy duros, porque estos son golpes duros y además está atacando fuertemente de nuevo a Moscú, algo que no se veía hace meses, que Ucrania se animará tanto. ¿Será que tiene alguna información? ¿Será que Europa va a soltar algunos recursos? ¿Será que Europa se va a meter de lleno? No sé, pero si quieren lo podemos seguir analizando En la ¿Se que viene viene. la tercera guerra mundial? el programa que viene. ¿Se viene No, la ya tercera estamos en Tercera Ya Guerra está. Mundial. No, vos Sí, lo ves por así. supuesto. Lo que no existe hoy es una guerra atómica, pero la guerra mundial. ¿Cómo se Están le todos dice los. Si ustedes al- miran todos los conflictos regionales, están todos conectados. Estamos Obvio. en una guerra mundial no convencional, por supuesto. No estamos viendo soldados dándose con tanques ¿Es una, entre guerra, trincheras. ¿Es una guerra fría? Es una guerra, no, yo creo que ya estamos en No, una no. guerra abierta entre modelos drones. económicos y políticos. Igual Totalmente. Trump sale en fotitos con Xi Jinping. Sí, Pero por porque la supuesto. guerra es diferente hoy. No es Inclusive tan, las guerras no convencionales es tan también frontal. cambiaron. Sí, sí, sí. Ya estamos en una tercera guerra mundial, por supuesto, en La desarrollo. hipocresía Es llega a una todos opinión lados, mía. Eso hasta es la una opinión mía. geopolítica. Claro, obvio. La versión moderna del universo es ser careta. Así que Xi Jinping se saca fotos con todos. En Instagram está todo bien, en la realidad te meto un cuetazo. Bueno, yo creo que Bueno, excelente por ahora resumen. estamos. De la situación internacional que está bastante complicada en el mundo. Acabamos de declarar que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Pasó Estamos en la desapercibido. tercera guerra. Bueno, estamos por hoy. Se termina. El año. Se termina el año. Ya estamos para la parte de los chistes boludos de TV el año que viene. Gente,